Hace unos días, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, o uno de los portavoces del Grupo Municipal Socialista, porque al final, menos las dos concejalas del PSOE, hablan todos, menos ellas dos. Pero bueno, el que sobre los papeles es portavoz del Grupo Municipal Socialista, realizaba unas declaraciones respecto al problema que hemos encontrado con las liquidaciones de las adjudicaciones y traspasos de puestos, casetas, etcétera, en el mercado municipal. En aquellas declaraciones, fundamentalmente, hizo dos cosas. Por un lado, cargar las tintas sobre mi persona, porque yo había hecho previamente unas declaraciones en las que había explicado todo lo que había ocurrido en ese problema. Y, en segundo lugar, lo que hizo fue falsear la realidad de una forma brutal y descaradísima. Yo me atrevería a decir que hacía mucho tiempo que no escuchaba unas declaraciones de un representante municipal con tantas falsedades en sus palabras. Falsedades que yo voy a demostrar, no me voy a quedar en decir solo que es falso lo que dijo, sino que voy a demostrar todas y cada una de las falsedades que José Manuel Martínez, el portavoz del PSOE, dijo en su intervención. Hay también una cosa que es llamativa, y es que en su intervención dice que fue el departamento, o el señor interventor, o el departamento de intervención quien hizo un informe en el cual avalaba el que no se girasen las liquidaciones hasta que no estuviese en vigor la nueva ordenanza, y en el que se avalaba también la retroactividad de la nueva ordenanza que debía haberse aprobado durante la legislatura pasada. En primer lugar, echa las responsabilidades a los técnicos municipales, algo a lo que ya estamos acostumbrados en este ayuntamiento. Incluso los propios técnicos están acostumbrados ya en este ayuntamiento a que el anterior equipo de gobierno, y concretamente el Partido Socialista, les eche las culpas y les cargue de responsabilidad. Pero en segundo lugar está falseando la realidad, puesto que no existe ningún informe de intervención durante todos estos 2 años, no existe ningún informe de intervención en donde se avale el que no se giren las liquidaciones y en el que se avale también que una ordenanza municipal, una ordenanza fiscal municipal, pueda tener carácter retroactivo. Es más, él en sus declaraciones incluso dice que va a leer un párrafo de un informe de intervención avalando la retroactividad. Y es mentira, y lo digo con todas las letras, es mentira que lo que lee, que según él lo lee de forma textual, es falso que lo que él lee sea un informe de intervención. Lo que él está leyendo en ese momento es una disposición que incluye dentro de su propuesta de ordenanza. Es decir, él lo que está leyendo en ese momento es un párrafo de la ordenanza que redactan, pero que no aprueban. Tanto, no está leyendo ningún informe del señor interventor que diga que efectivamente se puede aplicar con efectos retroactivos una ordenanza. Yo tengo aquí la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la tasa del servicio del mercado. Esta es la propuesta que elabora el señor José Manuel Martínez Crespo. La propuesta. Y al final de la propuesta, aquí podéis ver lo que él os lee
en su rueda de prensa, que como veis no viene firmado por el interventor municipal ni por nadie de ese departamento, sino todo lo contrario. Quien firma esto, aquí está sin firmar, pero quien firma esto era el entonces teniente de alcalde y concejal de Hacienda, el señor Víctor Cremades Payá, que no era interventor ni técnico de esta casa, sino político. Es más, llega hasta tal punto su falsedad, llega hasta tal punto su mentira, que existen informes, un informe concretamente jurídico de los servicios jurídicos de esta casa, esto sí que es un informe de los servicios jurídicos de esta casa, que termina diciendo, y además lo dice en letras bien remarcadas, bien grandes, que no puede ser aplicada retroactivamente la nueva ordenanza fiscal a los concesionarios solicitantes. Por tanto, lo que este señor os dijo o le dijo a la opinión pública en su rueda de prensa es justamente lo contrario de la realidad. Y esto, repito, este sí que va firmado por un técnico de Administración General, concretamente el técnico de Administración General de Infraestructuras, que es quien lleva los asuntos del mercado. Por otro lado, he dicho antes que este señor echa las culpas de que no se cobrasen, de que no se girasen esas liquidaciones a la intervención municipal, a los servicios de intervención municipal. Incluso llega a decir que seguían las indicaciones del señor interventor. Y resulta que si uno solo con revisar el expediente y coger los papeles, pues ve que es precisamente todo lo contrario. Porque el señor interventor, firmado por él, firmado por el señor interventor, no por nadie más, sino por el señor interventor de este ayuntamiento, lo que dice es que la ausencia de la formulación de propuestas de acuerdos, ahí vienen las liquidaciones, viene motivada por instrucciones expresas dadas por el concejal encargado del área del mercado. Es decir, que el señor interventor firma que fue el concejal encargado del área del mercado el que dio las instrucciones de que no se girasen las liquidaciones y no se cobrasen las que ya estaban giradas. Otra mentira más de la intervención del portavoz del Partido Socialista. Por lo tanto, de aquí lo que se desprende es que no es el Partido Popular, no es quien les habla el que está engañando a los vendedores del mercado, sino que quien verdaderamente ha estado durante 2 años engañando a los vendedores del mercado ha sido el anterior concejal de mercados y ha sido el anterior equipo de gobierno, que les prometió una retroactividad que a todas luces no se puede aplicar y que ya no es que lo diga yo, sino que es que además lo dice los propios informes jurídicos de este ayuntamiento. Pero además, este señor no explica una cosa que nosotros creemos que es fundamental en todo este asunto. Este señor no explica por qué a unos sí que les gira las liquidaciones de la concesión de nuevas concesiones o de renovación de concesiones de los diferentes puestos y casetas del mercado, a unos sí que les gira esas liquidaciones para que paguen esa concesión y a otros no se las gira. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué este señor hizo esa diferenciación entre unos y otros? ¿Por qué a unos sí que quería que pagasen y a otros no les giró la liquidación? Porque hemos intentado buscarle la explicación
en que fuesen todos los que no se habían girado las liquidaciones, por ejemplo, del pescado. Y no, hay del pescado y hay que no son del pescado, que tampoco se le hará girar la liquidación. Hemos intentado buscar la explicación de que las liquidaciones que se giraron eran aquellas de menor cuantía, no las de 3.600 euros, y tampoco, porque en febrero sí que se giraron liquidaciones de 3.600 y pico euros. Por tanto, no hemos encontrado, por mucho que hemos buscado, no hemos encontrado la explicación lógica al por qué a unos sí que pretendían cobrarles y a otros no pretendían cobrarles. Y eso es algo que tendría que explicar quien fue concejal del mercado en aquel momento. Y luego incluso llega a decir, en un momento de su intervención, llega a decir, o deja entrever, que el Partido Popular estaba de acuerdo con la modificación que se planteaba, y se basa para ello en que se llevó a Comisión Informativa de Hacienda la modificación y que ahí el Partido Popular se mostró de acuerdo con esa modificación, cuando resulta que aquí está el acta de la comisión a la que él hace referencia y dice que la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, por mayoría de 6 votos a favor y 4 abstenciones, Partido Popular, el Partido Popular no dio su conformidad a la modificación que proponía el anterior equipo de gobierno. Es otra de las falsedades que dice este señor en su intervención. Y por último decir que sí, que efectivamente el Partido Popular y quien les habla sabíamos que el anterior equipo de gobierno iba o quería modificar la ordenanza del mercado. Pero eso es una cosa. Y el no cobrar en arreglo la ordenanza vigente es otra totalmente diferente. Y el que un equipo de gobierno quiera modificar una ordenanza determinada, no hay nada que objetar. Luego, en todo caso, habría que objetarle a la ordenanza, pero no al hecho de que la quieran modificar. Lo que no sabía el Partido Popular es que había gente a la que se le cobraba y había gente a la que no se le cobraba, en función de la ordenanza vigente. Eso es lo que no sabía el Partido Popular. Por lo tanto, este señor lo que no puede hacer es ir confundiendo y utilizando el engaño, como ha quedado demostrado, para este tipo de cuestiones. Afortunadamente, han sido varias las reuniones que se han mantenido con los vendedores del mercado, por mi parte, por parte de la concejala delegada del área, de Hortensia Pérez, también por parte incluso de la señora alcaldesa y demás. Y este es un tema que incluso los propios abogados de algunos de los comerciantes del mercado ya les han dicho, y nosotros hemos podido estar presentes, que efectivamente es como nosotros decimos, no como les dijeron los que gobernaban aquí anteriormente. Y eso pues también está haciendo a los comerciantes ver que les han llevado con engaños y con enredos durante 2 años. También es cierto que esos engaños y esos enredos pues provocan el que ahora hayan comerciantes del mercado que tengan una deuda acumulada importante con este ayuntamiento. Y yo me comprometí con ellos a estudiar la posibilidad del fraccionamiento de esas deudas, que son devengadas en el año 2009 y en el año 2010, lo hemos visto ya, y ya se les ha comunicado que efectivamente pueden solicitarnos el fraccionamiento y procederemos a fraccionarles esa deuda, que en algunos casos, repito, es una deuda abultada y que no hubiera sido de esa forma si en su momento se hubiesen hecho las cosas bien. Es decir,
Si una persona tiene 2 puestos y un puesto le finaliza la concesión en el año 2009, la renueva y paga en el año 2009, y el otro puesto le finaliza la concesión en el año 2011, la renueva y paga en el año 2011, no es lo mismo que el que ahora se vea en la tesitura de tener que pagar la del 2009 y la del 2011 de golpe y al mismo tiempo. Pero eso no es algo que se pueda achacar a este equipo de gobierno, sí al ayuntamiento, pero no a este equipo de gobierno, sino al ayuntamiento debido a esa gestión confusa, difusa, mala, cada uno que la califique como quiera, del anterior concejal delegado.